Amados hermanos, le damos nuevamente gracias al Señor Jesucristo por estos momentos maravillosos donde vamos a hablar sobre tu palabra. Estamos complacidos de compartir esta palabra conforme lo establecido el Espíritu Santo. Reciban un abrazo de parte de la Iglesia Cristiana Bebiendo de la Roca y de su canal profético La Trompeta Final. Y en estos momentos compartiremos el estudio bíblico bajo el tema Urgente, corre por tu familia. Sean todos bienvenidos y que seamos guiados por el Espíritu Santo. Adoramos al que es 3 veces santo. Aleluya. Bienvenidos, amados hermanos. Tratamos hoy el tema, las fatales consecuencias de nuestros errores. Las batallas, amados hermanos, estas batallas que a diario estamos tratando de ganar, batallas que ya Jesús las ha peleado, nos dio la victoria allí en la cruz del Calvario, dejó la tumba vacía, amados. Las batallas que tú estás peleando, alguien más las peleó, pero no las ganó. La herencia ancestral la tienes escondida en tu genética y no la ves, pero la padeces. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Cuando llegamos a cierta edad, ya se nos olvida lo que hemos vivido. Ignoramos lo que nuestros antepasados han tenido que vivir. Cuando tú ganas, le estás dejando a tus hijos una victoria. Pero cuando no ganas, le estás dejando a tus hijos una gran batalla. Toda batalla que no ganes, tus hijos van a tener que pelear. Y van a tener que pelear de cero, lo que fuiste incapaz de ganar tú. Todos tenemos una herencia ancestral que nos persigue. A cada uno de nosotros nos persiguen áreas diferentes. A algunos les persigue la depresión, a otros la miseria, otros la lujuria, el divorcio, drogadicción. Estas se pasan por generaciones y por décadas pueden activarse. Ejemplo, alguien nace propenso a ser diabético, aunque no lo sepa. Hay batallas que se activan 40, 60, 70 años con una herencia ancestral. Esa herencia ancestral, amados, está ahí, está silenciosa, escondida, pasiva. El diablo sabe hacer silencio para poder hacer estragos. La herencia ancestral está ahí, no olvidemos esto. Aunque tú no lo ves, nuestros hijos no saben lo que sus padres cristianos están peleando ahora. Jeremías capítulo 6, versículo 21 al 27. Por tanto, Jehová dice esto: He aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová: He aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como los hombres dispuestos para la guerra. Contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como mujer que está en parto. No salgas del campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo,
Cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Entonces mi herencia ancestral me dice que hay una batalla que hay que pelear. Batallas que viajan, amados, de generación en generación, que son asignadas aún a apellidos. Demonios que tú no derrotas intimidarán tu descendencia en toda una persecución demoníaca. Salmos 89, versículos 30 al versículo 39. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Y su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como testigo fiel en el cielo. Mas tú me desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. No apartaré de ellos mi misericordia. Amados, hay una promesa de la cual podemos gozarnos, pero también entendemos que nuestra descendencia tendrá que pagar aquellas consecuencias del pecado de las familias desde los ancestros. Dice acá, no apartaré de ellos mi misericordia. Amados, la herencia está ahí escondida en tu genética. No sabemos qué batallas han peleado nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, bisabuelos, padres. Por eso desde el Antiguo Testamento la presentación es ancestral. Soy hijo de. Su padre es tal, su nieto es tal. Esto lo vemos en Mateo. Cada apellido tiene una función de presentación, porque cuando tú mencionabas tu nombre, la gente sabía lo que tú cargabas. Jeremías 44, versículo 4 y versículo 11. Amados, tengamos en cuenta que hay una promesa gloriosa de salvación, pero también tenemos que ganar a los padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a toda Judá. Por ejemplo, cuando Dios recordó del pacto, decía: y haré contigo lo que he prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, mis amados. En otras palabras, estaba diciendo el Señor: sobre ti hay una promesa ancestral. Salmo 112, versículos 2 al 4. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Recordemos que cada apellido, cada familia tiene una función de presentación demoníaca o de bendición sobre su generación. Engendras lo que tú eres. Todo lo que viviste en tu embarazo marcó a tu hijo a pesar de ser un embrión.
Muchos prefieren ignorar esa herencia ancestral y dicen, a mí no me va a pasar. Decimos generalmente las madres, los padres, mi hijo adolescente me miente. Es que se nos ha olvidado cómo mentíamos nosotros en esa edad, amados, y aún en las diferentes etapas de nuestra vida. Muchos prefieren ignorar esa herencia ancestral y dicen, a mí no me va a pasar. Es que mi esposo es así. ¿Se te olvidó cómo era tu suegro? Ignoraste tu batalla ancestral. David le dejó un reino a su hijo Salomón, sin batallas, porque todas las batallas las había peleado David y venció. ¡Aleluya! Ahí viene una presentación ancestral de bendición. Entonces David no pudo edificar, pero él estaba peleando. Decía David, tengo que pelear, porque en iniquidad me concibió mi madre. Y David estaba peleando, amados. Y llega Salomón y construye un reino, porque su padre había peleado todas las batallas. Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salomón no tuvo necesidad de empuñar una espada, porque su padre lo había empuñado por él. Todo lo que tú no venzas será un puente a la siguiente generación. A veces será un puente de guerra fatal. A veces nuestros hijos no van a poder pelear contra esos gigantes. La herencia ancestral es tan fuerte que en Génesis capítulo 5, versículo 3 nos declara. Y vivió Adán 130 años, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Gloria al Señor. El primer hijo se llamó Caín, lleno de amargura. El segundo, Abel. Y el tercero, Set. Pero dice la Biblia, Set, su tercer hijo, fue engendrado a su imagen y semejanza. Tú engendras lo que eres. Por eso todo lo que viviste en el embarazo marcó a tu hijo, a pesar de ser un embrión. Lucas capítulo 1, versículo 41 al 43. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Luego, desde el vientre hay una sensibilidad especial. El bebé percibe todo suspirar, recibe lo que comes. Tu hijo a imagen y semejanza del padre, de la madre. Corriges luego con tanto enojo a tu pequeño porque no pudiste corregirte a ti mismo. Entonces la herencia ancestral es lo que nos impide construir, nos impide reconstruir nuestra familia. Consecuencia de nuestros errores, amados, porque queremos construir, queremos y es nuestro deseo que nuestra generación sea bendita de Jehová. Se nos olvida decirle a nuestros hijos, cuidado, porque a esa edad ya se nos habían despertado nuestros amores. ¿Cuántas personas tuvieron su primera experiencia sexual siendo demasiado pequeños? Tenemos que cortar. Los padres están en la responsabilidad de cortar esos errores en sus pequeños.
Había algo en la genética del padre o de la madre que hacía que otras personas se fijaran con morbosidad en su hijita. No era porque fuera muy especial. Una promiscuidad que te hacía deseable a pesar de no tener nada atractivo. Pero tu genética hacía que te miraran. Niños atraídos y seducidos. No dejes a tus hijos esas batallas, amados. Peléalas tú. Divorcios, infidelidades. Cuida a tus hijos. Hay un gigante ancestral que los persigue. ¿Has preparado a tu hija y la has guardado de una violación que tú sufriste de niña? ¿Has cortado con esa maldición sobre tu casa? Hazle saber a tus hijos sobre las herencias negativas ancestrales. Nos alegramos de ser hijos de Abraham. Abraham tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Sacó a su hijo Ismael y dejó en casa a Isaac. Isaac rechazó a Jacob, su hijo. Jacob amó más a José que a sus otros hijos. El rechazo estaba en su herencia. Vino José luego con sus dos hijos y le dice: Padre, bendice a mis hijos. Jacob bendijo a uno y rechazó al otro. Y así continuó la herencia de rechazo. Ezequiel capítulo 16, versículo 44 al 45. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo. Tal la madre, tal la hija. Está diciendo el Señor: has hecho lo mismo que tu madre. Está diciendo el Señor: tu herencia ancestral la ignoraste. Tu madre abandonó a su esposo y a sus hijos. ¿Cuántas mujeres, cuántos esposos en tu hogar provocaron un divorcio? Provocando infidelidades, ocultando a sus hijos la verdadera razón y justificándose en historias falsas, provocando abandono al hogar. Hay una batalla que te toca conquistar. Pero soy un hijo de Dios. Sí, es cierto. Pero mientras estés en esta carne, vas a tener que batallar con las herencias ancestrales, cortándolas, amados. Dios nos da el poder de elegir, lo que llamamos el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La elección personal, amados. Yo decido no repetir la historia que me persigue, no repetir cómo fueron mis padres. Yo elijo algo mejor para mis hijos. Decido, elijo, tomo decisiones. Tú eliges vencer la sensibilidad que me llevó a ser igual a mi padre, a mi madre. Yo decido ser libre de mi amargura. Es una elección personal que nos hace romper con el daño para dar algo diferente. No queremos que esa genética nos persiga. Se necesita a alguien que quite la hiel de ese hogar y decida hacer una respuesta a la crisis. Decidir ir en contra de su cultura, una voluntad personal. Lucas capítulo 1, versículo 35 y versículo 38. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. José decidió que no se repitiera la historia, pero no hizo nada a que su padre bendijera al menor. Hablando nuevamente de José, el hijo de Jacob. La voluntad es lo que respalda toda determinación. Tomas la decisión de volver con tu esposo, pero no has tenido la voluntad de perdonarlo. El perdón es un eslogan. Aquí hay 3 puntos: herencia ancestral, elección personal y voluntad. Dios nunca va a quebrantar tu voluntad, porque es tuya. Dios puso a Jonás todas las situaciones posibles, pero la decisión de cambio la tomaba él mismo. La voluntad de Jonás fue libre para decidir. Dios te dice, búscame, pero no te obliga a que lo busques. Dios te dice, clama a mí, pero no te obliga a clamar. Tú tienes sueños, aspiraciones, muchas demandas, pero no te rindes al soberano que todo lo puede. Amados hermanos, Dios no va a violentar tu terreno. Él deja que tú actúes en tu voluntad para entrar. Nunca quebrantará tu decisión. Si no tienes la voluntad de cambiar tu herencia, vivirás de batalla en batalla. Quienes intentaron construir la Torre de Babel, por ejemplo, ellos fueron confundidos para evitarles esa idea absurda. Dios no les quebrantó su voluntad, pero tuvo que impedirlo. Génesis capítulo 11, desde el versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Descendió Dios a inspeccionar la obra, y vio que nada les detenía, y el Señor tuvo que confundir sus lenguas. Sin embargo, no paró en ellos en el anhelo de construirla, solo que no se entendían. La intención del corazón permaneció en ellos. Por eso dijo, no contenderé para siempre con el hombre. Isaías capítulo 57, versículo 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Si tu voluntad es hacerlo, lo vas a hacer, amado. Muchas personas tienen el anhelo de buscar y obedecer a Dios, pero no tienen la voluntad para obedecer. Por eso dice el Señor, no para siempre contenderé con el hombre, porque el hombre hace lo que quiere hacer. Pablo lleva a los romanos a meditar en este pasaje. Llegas al altar, pactaste con Dios, te humillaste en ese momento y dice, no lo haré más. Sales de la iglesia y a la primera llamada corres a ese hombre extraño nuevamente. Pero lloraste en el altar. Tú decides, amado. Tú decides. Volviendo a la historia de José, el hijo de Jacob. En el momento de bendecir a uno de sus hijos, dando prioridad en su primogenitura,
Le dice: no, papá, es a este hijo a quien le corresponde esa bendición. Y Jacob dice: así conviene que sea. Y el Señor de Egipto era José, amados. Era José quien tenía que decidir. Eres tú el que tienes que decidir en tu casa, amados. El Señor de Egipto era José. ¿Cómo es que tu papá determina lo que va a hacer con tus hijos? No tenía la voluntad José. Amado, rinde tu voluntad a Dios. A Jesús le invadió gran tristeza, pero dijo: no se haga mi voluntad. Esta historia es maravillosa. Mateo capítulo 26, versículo 38 al 42. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¡Aleluya! Jesús quebrantó su voluntad y dijo: Padre, que se haga tu voluntad. Personas ante una decisión dicen: Señor, ¿por qué no lo impediste? Amados, es que Dios nunca va a quebrantar tu voluntad. Es tan fuerte tu voluntad que te puede apartar del proceso. Si Dios no interviene con Isaac, Abraham hubiera matado a su hijo, porque él ya en su voluntad lo había sacrificado. Preciosos, tu voluntad es no hacer todo lo que quieres hacer. Dios le dijo a Luzbel: te creé perfecto, pero con tu voluntad me fallaste. Luzbel decidió traicionar al Señor. Ya lo determinaste. Mejor te echo del cielo, dijo el Señor. Dicen personas: Señor, pero todavía no he hecho nada. Pero en tu voluntad ya lo determinaste. En tu voluntad ya consumaste el pecado. Tu voluntad es lo único que te separa de Dios, amado hermano. Cuando Dios puso el árbol en el huerto del Edén, Él estaba probando tu voluntad. La voluntad del hombre va a ser probada. Dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Seguro? Renuncia a tu voluntad. Jesús enseñó a orar a los discípulos y dijo: Señor, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Lucas capítulo 11, versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Gloria al Señor. Es tan poderosa la voluntad de Dios que todo pasará, pero su palabra no pasará. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Qué preciosa palabra! La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esto nos llena de gozo, de alegría, de fe, de gran esperanza. Cuando Dios plantó el árbol en el huerto del Edén, el Señor estaba probando tu voluntad. Se preguntan: ¿y por qué fue así, Señor? Era mejor haber hecho invisible ese árbol.
o no haber permitido que ese árbol creciera allí, para que el hombre quizás no lo viera, o hacer tú, Señor, que el hombre no viera el árbol, porque Dios nunca va a quebrantar tu voluntad, amado. Tú decides. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios tiene voluntad. Ejemplo, el hombre debe morir para luego partir de esta tierra, pero en su soberanía le dijo a Enoc: te quiero conmigo, y se lo llevó. Igualmente lo hizo con el profeta Elías. La voluntad de Dios es tan fuerte que puede romper toda ley, amados. La jovencita que eligió vivir con un drogadicto: Señor, si tú no quieres que estemos juntos, quítamelo del lado. Amada hermana, jovencita preciosa, Dios no va a violentar tu voluntad, tú eliges. Solo te dice: no te conviene, ten cuidado, no juegues con Dios. Lucas capítulo 17, versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Nos recuerda el Señor la mujer de Lot, esta mujer sin nombre, porque no aparece en la Biblia. ¿Por qué Dios quiso recordarnos una mujer que no tiene ni nombre? Dice Dios: acuérdate, ¿qué ministerio hay en ella? La mujer que tenía en su voluntad seguir viviendo en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué el Señor la convirtió en piedra? Porque ella iba a regresar. Y como no podía quebrantar su voluntad, era mejor quitarla. Es que Dios no contiende, nosotros contendemos. Ten cuidado de regresar a Sodoma. Génesis capítulo 19, versículo 24 al 28. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía desde la tierra como el humo de un horno. Aquella mujer tenía su propia voluntad, ella tenía que decidir. El Señor en su omnisciencia veía que ella iba a regresar y decidió cortarla. ¿Sabes cuál es el ídolo que tú tienes que sacar? Aquella mujer tenía como ídolos su mundo, lejos de Dios. Ya sabes tú qué debes remover de tu corazón. Ya sabes de qué persona, de qué amistad debes alejarte. Tenemos que rendir nuestra voluntad todos los días de nuestra vida, amados. Las últimas palabras de Jesús en la cruz: consumado es. En otras palabras, entregué mi voluntad. La diferencia entre el sacrificio animal antiguo y el sacrificio humano es que el sacrificio animal no tenía voluntad. El sacrificio animal no tenía voluntad, amados. Jesús como cordero al matadero fue llevado. Jesús sacrificó en la cruz su voluntad. Consumado es, dijo el Señor, y expiró. Rinde tu voluntad. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Oh, gloria, el Espíritu Santo está ministrando ahora. Nada servirá si tú no rindes tu voluntad. Tu voluntad te ha alejado de Dios. De nada sirve cuanto Dios quiera hacer contigo si no rindes tu voluntad. Necesitamos ir a la cruz. Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Dios nos habla de elegir, pero su deseo profundo es llevarnos a hacer su voluntad. Él quiere hacerte bien, Él quiere sanarte, Él quiere libertarte, amado. Luzbel hizo lo que quiso, se rebeló. El ser humano tiene libre albedrío. Luzbel perdió el cielo. Tu voluntad te lleva a perder o te lleva a ganar. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Luzbel perdió el cielo. Muchas personas están perdiendo la oportunidad de ir a ese lugar de gloria, la ciudad santa. Veamos lo que ocurrió en el huerto del Edén, amados. ¿Obligó la serpiente a Eva? No. Eva no obligó tampoco a Adán a comer del fruto prohibido. El diablo no obliga a pecar a nadie, amados. La persona consiente el pecado. La serpiente seduce y tienta, pero somos responsables de nuestros actos. Los ángeles en el cielo rechazaron su morada para pecar. Se rebelaron, se vinieron a favor de Luzbel y en contra de la voluntad divina. Luego ellos decidían. El enemigo siempre va a querer intervenir en tu voluntad, amado. Hay una caída cuando mi voluntad se establece y se va en contra de la voluntad de un Dios santo perfecto. Marcos capítulo 3, versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Quienes hacemos su voluntad, somos su familia amada. El hombre no fue creado para autocomplacerse, sino para complacer a su Creador. Debemos siempre consultar a Dios antes de cualquier decisión, amados. Debemos consultar al Señor ante cualquier situación, por difícil que sea. Para entender, amados, este principio es necesario comprender la sabiduría de Dios. Soberanía. Servimos y creemos a un Dios soberano. Soberanía es un prefijo que denota pertenencia, es decir, tener autoridad, cualidad, atributo de un Dios santo, facultad de mando, facultad de poder, facultad de control. Dios es soberano, pero esto no significa que todo lo que ocurre sea causado por Dios. El Señor Todopoderoso siempre quiere el bien para ti. Significa la soberanía de Dios que todo se sujeta a Él, pero Él no se sujeta a nadie ni a nada.
a causa de su perfección y poder, amados. Mateo capítulo 24, versículo 14 al 16. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí Dios está explicando el reino. Dios hace lo que quiere con lo suyo, amén. Trata aquí de la soberanía de Dios. Los envidiosos no entienden la soberanía de Dios. Decían, esto no es justo, que todos reciban igual salario. Mateo 20, desde el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a sus mayordomos, llama a los obreros, págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, cada uno recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco los escogidos. Aquí Dios está explicando el reino. Dios hace lo que quiere con lo suyo. Trata aquí de la soberanía de nuestro amado Señor. Los envidiosos no entendían la soberanía de Dios. Decían, esto no es justo, que todos reciban igual salario. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué sí a ti? Envidia. Dios dice, ¿tienes tu envidia? Porque hay gente que es incapaz y todo le sale bien. Porque hay gente que hace poco y tiene mucho. Soberanía. ¿Qué es soberanía? El Señor Dios, omnisciente, omnipotente, sabe lo que hace y así lo quiere. Una pregunta, ¿a quién tú le perteneces? A Dios, amados. Entonces hace contigo lo que Él desea. Te ha dado lo que quiere y como quiere. Romanos capítulo 9, versículo 13 al 16. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues ¿qué diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amados, tu Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Luego Dios ama y también aborrece. No pelees contra la soberanía de Dios. El Dios Santo, soberano, ha estipulado que la creación misma se sujete a su voluntad. De lo contrario, amados, quien quiere hacer su voluntad propia, llevará su sentencia. Tú eliges. El gran Rey soberano dice: tendré misericordia de quien quiero. Entonces, el tener misericordia no es por mérito, es por gracia, amados. Dice la palabra que Esaú, aunque lloró, no alcanzó misericordia. Qué triste, amados hermanos, que hay gente que se va a arrepentir, pero no va a alcanzar misericordia. Pero ¿por qué si lloró Esaú? Porque Dios es soberano. Dalila también lloró para conseguir su capricho. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Por qué estás tú escuchando ahora esta palabra? Y no tu primo, tu amigo, porque a Dios le plació ministrarte. El Espíritu Santo está haciendo algo grande en ti ahora. Eso es soberanía, amados. Porque esa es su voluntad, agradable y perfecta. Dios en su voluntad te amó, te rescató, te dio una posición en el reino. Esaú lloró, no importa que tanto tú llores. Todo depende de la soberanía y la voluntad del Creador. ¿Quién pecó más, Saúl o David? David era asesino, adúltero, traicionó a su mejor amigo Urías, pero supo arrepentirse, se quebrantó a los pies del Señor y Dios se lo perdonó todo, se lo perdonó todo. Saúl desobedece y Dios no se lo dejó pasar. Algunos casi resbalan al mirar a los que prosperan en su camino, como ocurre en el Salmo 73. Horas y horas y hay oraciones que Dios no te contesta. Señor, pero yo te estoy pidiendo lo que es justo. Te estoy pidiendo lo que es bueno y tú no me contestas la oración. Voluntad y soberanía divina. Señor, pero tu palabra dice y no hay respuesta. No pelees contra la voluntad y la soberanía de Dios. Cuando entiendes esto, dejarás de amargarte. Cuando tú entiendas por qué no se te dio ese empleo, vas a adorar al Señor. Job capítulo 1, versículo 20 al 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job, en medio de su dolor, entendió la soberanía y la voluntad del Señor y supo adorar. Si no te dio esa petición, si no te respondió, amado hermano, tampoco te eches a dormir, porque esto ya es negligencia. No me dio el empleo, es que Dios no quiere que yo trabaje. No, amados, huyamos de la negligencia. No digas: mamá, perdí el semestre porque es la voluntad de Dios. No, sencillamente no estudiaste. La soberanía de Dios.
no es una justificación para no hacer nada. Leamos ahora, mis amados, Éxodo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Amados, en cuanto al ministerio, Dios escoge a quien Él quiere. ¿Cuántos dirán de mí? ¿Esta anciana qué hace? Escógeme a mí, que estoy joven. Eso mismo pienso yo. Amado hermano, Dios escoge al que quiere. El Señor, entre tantos elocuentes, escogió al tartamudo, y Dios escoge al que quiere. David entendía que a quien Dios había escogido era a Saúl. Saúl era el rey en ese momento y él lo honró como el rey. ¿Cuántas veces nos amargamos por el presidente electo de nuestra nación? La Biblia dice: yo quito reyes y pongo reyes. Y a veces Dios permite que el mismo pueblo negligente e ignorante decida para darle a la nación una lección. Daniel capítulo 2, versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Muchos están amargados políticamente porque no han podido entender soberanía divina. Viene la paz cuando entendemos soberanía, amados. Pero no me gusta esta pastora. Tampoco yo quería hacerlo. El soberano Dios lo ha querido así. ¿Cuánta gente tiene más capacidad que yo, amados? Hago preguntas constantemente al Señor respecto a mi llamado a esta edad. Juan capítulo 6, versículo 38 al 39. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hay cosas que tú adquieres por tu voluntad y hay cosas que tú adquieres por la voluntad de Dios. Aquí hay una diferencia, amados. Explico, lo que Dios te ha entregado no puedes perderlo. Ejemplo, si Dios te dio un esposo, si Dios te dio una esposa, cuida lo que Dios te dio. Sara sabía que Dios le iba a dar un hijo y le llevó a su esposo, una mujer extraña, a su lecho y pagó con creces su error. Ella decidió hacerlo. No busques esposa, deja que Dios te traiga. Para aquellos jóvenes solteros, no se preocupen, Dios la traerá a ti. Porque puedes tú equivocarte al elegir. Hay cosas que tú estás cuidando que Dios no te ha dado. No te aferres a lo que tú abrazas ahora. Hay una voluntad permisiva, pero que no es la voluntad perfecta de Dios. Pero tú insistes tanto que Dios lo permite, pero te va a hacer llorar. Mateo capítulo 7, versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Recordemos cómo enseñó a orar el Señor a sus discípulos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Gloria al Señor. Primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Gloria al Señor, amados. Esta enseñanza nos insta a humillarnos bajo su poderosa mano.
andar allí de rodillas ante su presencia, suplicando que nos ayude a entender su perfecta voluntad, que es agradable. Dios quiere lo mejor para ti, para mí, amado hermano. Preciosa iglesia, oremos al Señor ahora, dándole gracias por esta palabra. Señor, te adoramos. Padre, gracias por enseñarnos acerca de tu voluntad, porque hay cosas que nos ocurren y creemos que eres injusto, porque no conocemos tu soberanía. Oh precioso Dios, porque tú conoces las cosas, si nos convienen o no, mi Señor, porque es grande tu amor, y a veces tenemos que llorar cuando tú nos bendices con tu perfecta voluntad. Pero gracias, Señor, porque tú nos amas y quieres darnos lo mejor en tu tiempo. Abrázanos, precioso. Ministra nuestro corazón, mi Señor. Permítenos entenderte y conocerte, amado. Perdona aquellos errores que cometimos y ayúdanos a pagar el precio para cortar toda maldición ancestral de rebeldía, porque esto también nos impide buscarte en humildad y así recibir tus bendiciones celestiales. Gracias, amado, por esta enseñanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará. Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un lugar donde se pueda descansar. No habrá superioridad, unidos siempre estará. Nuestro hogar será un célico lugar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo